Aquel lunes por la mañana, el cielo de la ciudad parecía pesar más que de costumbre. El reloj marcaba las 6:07 cuando Isabela Fernández cerró la puerta de la pequeña casa donde vivía con su abuela. Llevaba un vestido azul claro que había usado en su graduación del instituto y unos zapatos que ya mostraban el paso del tiempo. En la mano, un currículum impreso en papel reciclado y en el bolsillo interior de su bolso, un billete de autobús que había comprado con las últimas monedas que le quedaban. Mientras caminaba hasta la parada, las palabras de su abuela resonaban en su cabeza. Haz lo mejor que puedas, hija. Tú tienes lo que muchos no, ganas y corazón. Isabela respiró hondo. Sabía que no tenía las credenciales de los otros candidatos, ni cursos en el extranjero, ni apellidos rimbombantes. Pero tenía hambre de trabajar, de aprender, de darle a su abuela una vida mejor. El autobús llegó puntual y se subió con cuidado para no enganchar su vestido. Se sentó junto a la ventana, observando las calles pasar una a una. Los edificios, grises, los semáforos, la gente apurada, todo se mezclaba con sus pensamientos. Revisó su currículum por 5ª vez, intentando alisar los bordes arrugados con las palmas de las manos. Sentía un nudo en el estómago, pero también una chispa de esperanza. 1 hora después, bajó frente a un imponente edificio de vidrio que reflejaba el sol de la mañana. Las puertas automáticas se abrieron con un suave susurro y al entrar, un aire frío de oficina la envolvió. El contraste con la calle era casi surreal. Miró hacia el techo alto, las lámparas colgantes, el piso brillante, y por un instante se sintió diminuta. Apretó el currículum contra el pecho, como si con eso pudiera protegerse de todo lo que la intimidaba. «Buenos días, señorita», dijo una voz cálida a su izquierda. Isabela giró y se encontró con los ojos amables de don Enrique, el portero. Un hombre mayor, de cabello blanco impecable y sonrisa de quien ya ha visto de todo en la vida. «Buenos días», respondió ella, con una mezcla de respeto y alivio. «¿Primera vez en la Innovatec?», preguntó él con tono cómplice. «Sí, tengo una entrevista para asistente del CEO», contestó, bajando un poco la mirada. Don Enrique le guiñó un ojo. «Pues que tengas mucha suerte, pero no te preocupes tanto. A veces, los que vienen desde más lejos traen también lo más valioso, por dentro». Aquella frase se le quedó grabada. Asintió y agradeció en voz baja mientras se dirigía hacia la recepción. La recepcionista apenas la miró. Isabela dijo su nombre con seguridad, intentando ignorar cómo la otra mujer la observaba de reojo, como si no encajara allí. Le indicaron que tomara asiento en el vestíbulo hasta ser llamada. Al sentarse, notó a otros candidatos, impecablemente vestidos, revisando tablets y papeles con expresiones confiadas. Uno de ellos, al verla, apenas disimuló una mueca burlona. Isabela se concentró en su respiración. No había ido hasta allí para dejarse intimidar. Desde el último piso del edificio, tras una gran pared de cristal, Gabriel del Toro sostenía una taza de café mientras observaba hacia abajo. Su rutina incluía esos minutos de contemplación, antes de sumergirse en reuniones. Aquella mañana, sin embargo, algo captó su atención. Una joven sentada en el vestíbulo, diferente de los demás. No por su ropa, ni por sus gestos, sino por la expresión de sus ojos. Había visto miles de candidatos, cientos de currículums, pero esa mirada tenía algo que no sabía nombrar. Gabriel se quedó unos segundos más, mirando antes de girarse hacia su escritorio, sin saber que aquella entrevista cambiaría mucho más que una simple vacante. Isabela entrelazó los dedos sobre el currículum mientras intentaba no fijarse en los cuchicheos a su alrededor. Las otras personas en la sala de espera parecían sacadas de una revista de moda ejecutiva. Trajes entallados, perfumes costosos, relojes relucientes. Ella, con su vestido azul ya algo descolorido, sabía que no era lo que esperaban ver allí. Pero no había llegado hasta ese edificio solo para ser observada como un error. ¿Y esa quién es?, murmuró una joven rubia al oído de su compañero.
Seguro se perdió buscando trabajo de recepcionista. Isabela fingió no escuchar. Respiró hondo. Su abuela le había enseñado a no responder a la burla con palabras, sino con dignidad. Y eso era lo que haría. Renata Morales, la asistente del CEO, salió por la puerta lateral del pasillo con una carpeta en la mano y expresión impaciente. Con tacones que resonaban en el mármol, recorrió el vestíbulo evaluando uno por uno a los candidatos. Al llegar a Isabela, sus cejas se arquearon levemente, como si no entendiera qué hacía ella allí. ¿Tu nombre?, preguntó, sin dejar de mirar su ropa con desdén. Isabela Fernández, respondió con serenidad, entregando su currículum. Renata lo tomó sin disimular la mueca. Lo hojeó apenas y frunció los labios. No estás en la lista de las 10 entrevistas programadas. ¿Te postulaste por internet? Sí, y me confirmaron por correo, afirmó Isabela, sacando su celular para mostrar la captura del mensaje. Renata lo revisó rápidamente, como si esperara encontrar un error. Finalmente, chasqueó la lengua y soltó un suspiro forzado. Espera. Aquí. Voy a confirmar. Se alejó con paso firme, pero no sin antes lanzar una mirada a los demás como diciendo, ¿lo ven? Isabela mantuvo la vista en sus rodillas, resistiendo la punzada de vergüenza que amenazaba con hacerla dudar de sí misma. En el último piso, Gabriel del Toro revisaba su agenda cuando Renata irrumpió en su oficina. Hay una chica abajo que no está en la lista oficial, pero insiste en que tiene entrevista, dijo cruzando los brazos. No sé cómo su solicitud llegó tan lejos. Su perfil es, digamos que poco profesional. Gabriel alzó una ceja. ¿Y por qué me traes esto? ¿Tú misma dijiste que esta fase era abierta para observación del equipo? Sí, pero es evidente que no encaja. Llegó en autobús, su ropa, hizo un gesto impreciso con la mano. No transmite presencia ejecutiva. Gabriel no respondió, de inmediato. Se acercó a la ventana y volvió a mirar hacia el vestíbulo. La vio sentada con el rostro sereno, rodeada de personas que no disimulaban su superioridad. Aquella tranquilidad en medio del juicio le pareció más elocuente que cualquier carta de recomendación. «Déjala pasar», ordenó finalmente, sin apartar la vista. «Si vino hasta aquí, al menos merece ser escuchada». Renata no lo contradijo, pero salió con la expresión tensa. Cuando volvió al vestíbulo, se acercó a Isabela con tono seco. «Puedes subir ahora. Oficina 8B. Piso 14». Isabela se levantó e agradeceu com um leve sorriso. Enquanto caminhava até os elevadores, notou o silêncio que se instalou ao seu redor. As pessoas observavam, mas já não comentavam. Talvez esperassem que ela fracassasse. Talvez não entendessem como alguém como ela conseguia entrar naquele elevador. Dentro da cabine espelhada, sozinha, Isabela se olhou pela primeira vez naquela manhã. Não viu uma improvável, nem uma intrusa. Viu uma mulher que tinha coragem de tentar, mesmo que o mundo dissesse o contrário. Quando as portas se abriram no 14º andar, ela respirou fundo. Um novo desafio a aguardava do outro lado. E mesmo sem saber o que a esperava, deu o primeiro passo com a cabeça erguida. El pasillo del piso 14 estaba en silencio, cubierto por una alfombra gris que amortiguaba los pasos de Isabela. A cada metro que avanzaba, su corazón latía con más fuerza. La puerta 8B se destacaba al final del corredor, de madera oscura, elegante, con una pequeña placa metálica que brillaba bajo la luz suave del techo. Respiró hondo, levantó la mano y tocó suavemente. «Adelante», se oyó desde dentro. Entró con cautela. La sala era espaciosa, con una mesa ovalada en el centro y 3 personas sentadas, 2 hombres y una mujer, todos con portátiles y gestos, serios. A un lado, una cuarta silla vacía aguardaba al evaluador principal. La mujer, de cabello recogido y expresión severa, fue la primera en hablar. «Isabela Fernández, ¿verdad?» «Sí, señora. Un placer», respondió ella, con voz firme y mirada directa. «Vamos a empezar. Preséntate brevemente y cuéntanos por qué crees que eres la candidata ideal para este puesto». Isabela se acomodó en la silla, su espalda recta, las manos sobre el regazo.
No tenía frases ensayadas, ni un guión memorizado, solo su verdad. No. Tengo un currículum extenso, dijo. No vengo de universidades prestigiosas, ni he trabajado en grandes empresas. Pero cada cosa que sé, la he aprendido con esfuerzo. Y cada trabajo que hice, lo hice con el corazón. Sé que este puesto es exigente, pero también sé escuchar, aprender rápido y no rendirme ante lo difícil. Un silencio se apoderó de la sala. Uno de los hombres levantó la vista de su portátil y la observó, como intentando descifrar si su humildad era auténtica o una estrategia. La mujer tomó la palabra otra vez. ¿Y qué sabes sobre Innovatec? Sé que comenzó hace 10 años con una idea que parecía imposible y se convirtió en una de las empresas más influyentes de tecnología. Sé que sus fundadores valoraron la innovación por encima de las apariencias y que su lema es crear lo que aún no existe. Por eso estoy aquí. Porque también quiero construir algo desde lo improbable. Al otro lado del espejo unidireccional, Gabriel del Toro escuchaba cada palabra. Él había decidido observar esa fase desde la sala contigua, acompañado solo por un asistente que tomaba notas. No era habitual que lo hiciera, pero con Isabela había algo distinto. No habla como los demás, murmuró. No está aquí para impresionar. Está aquí porque lo necesita y porque lo merece. De vuelta en la sala de entrevistas, las preguntas siguieron. Algunas técnicas, otras más personales. Le preguntaron cómo resolvería un conflicto entre departamentos, cómo manejaría la agenda del CEO bajo presión, cómo actuaría si cometiera un error. Sus respuestas eran sinceras, sin rodeos, sin adornos. Si cometo un error, lo admitiré y buscaré una solución. No escondería nada y pediría ayuda si no sé cómo arreglarlo. No creo que ser perfecta me haga fuerte. Creo que ser honesta me hace confiable. Uno de los entrevistadores frunció el ceño. La sinceridad de Isabela desentonaba con la rigidez del ambiente. Cuando la entrevista concluyó, le agradecieron su participación y la invitaron a esperar novedades por correo. ¿No hay siguiente etapa ahora?, preguntó ella con respeto. Para algunos candidatos, sí, pero se comunicarán contigo si avanzas, respondió la mujer, sin mirarla directamente. Isabela entendió la señal. Recogió su bolso y se levantó. Agradeció a todos, incluso a quienes no le habían devuelto la cortesía, y salió de la sala con paso firme. Al cerrar la puerta, soltó un suspiro profundo. Sabía que había dado lo mejor de sí. Tal vez no sería suficiente para aquel mundo de trajes y diplomas dorados. Pero no se había traicionado a sí misma. Había hablado con el alma, como su abuela le había enseñado. En el espejo del pasillo, se miró una vez más antes de entrar al ascensor. Esta vez, vio algo distinto en sus propios ojos, algo que ni ella sabía que tenía, y sin saberlo, ese reflejo también había sido observado, desde el otro lado del vidrio. 2 días después, Isabela recibió un correo inesperado. Había sido seleccionada para la segunda fase del proceso. Lo leyó 3 veces, sin creerlo del todo. Su abuela lloró de emoción al enterarse, y esa noche prepararon juntas un pequeño plato de arroz con lentejas como si fuera una celebración. Para Isabela, aquella segunda oportunidad ya era una victoria. A la mañana siguiente, volvió al mismo edificio. Esta vez, llevaba el cabello recogido con cuidado, los mismos zapatos limpios y el vestido azul que, aunque modesto, ahora parecía llevar consigo una historia distinta. Al llegar al piso designado, fue guiada a una sala amplia con una mesa redonda y 7 candidatos más. Nadie la saludó, pero ella no se incomodó. Sabía que estaba allí por sus propios méritos. Renata Morales ingresó con una carpeta en la mano y explicó las reglas. Hoy realizarán una dinámica grupal para resolver un problema simulado de logística. Tendrán 40 minutos. Uno de ustedes será elegido como líder. El desempeño individual será evaluado en todo momento. El grupo se miró entre sí. Un joven de traje gris, llamado Tomás, se adelantó de inmediato y se autoproclamó líder.
Nadie lo cuestionó. Con voz fuerte y actitud confiada, comenzó a repartir funciones sin escuchar demasiado a los demás. Isabela fue asignada para tomar notas. Durante los primeros minutos, el ambiente fue tenso. Las ideas se atropellaban, algunos discutían por detalles menores, y Tomás imponía su visión sin permitir debate. Isabela, desde su lugar, observaba con atención. Anotaba, sí, pero también pensaba en soluciones que nadie mencionaba. Cuando la discusión se estancó, ella levantó la voz con calma. «Disculpen, ¿podría sugerir algo?» Todos la miraron, algunos con sorpresa, otros con impaciencia. Si distribuimos las entregas por zonas y priorizamos los pedidos por distancia y volumen, podemos reducir el tiempo de transporte en un 30% sin aumentar el personal, dijo, mostrando una hoja donde había hecho un pequeño diagrama. El silencio se hizo por un momento. Incluso Tomás, que había hablado sin parar, se detuvo. Uno de los participantes tomó el papel de Isabela y asintió. «Eso tiene mucho sentido». La conversación cambió de tono. Empezaron a escuchar más, a colaborar. Tomás, aunque renuente, bajó el volumen de su voz. Isabela no lideraba de forma oficial, pero su presencia marcó una diferencia real. Coordinaba sin imponer, proponía sin aplastar, y poco a poco, el grupo dejó de mirarla como la que había llegado en autobús, para verla como la que sabía unir las piezas. Desde una sala contigua, Gabriel del Toro los observaba a través de una cámara discreta. Había decidido evaluar personalmente esta etapa, sin que nadie supiera. Su mirada estaba fija en Isabela. No era la más ruidosa, ni la más preparada, según los estándares tradicionales, pero sí era la única que transformaba el caos en claridad con apenas unas palabras. Renata, que también miraba la grabación junto a él, frunció el ceño. Tendrá buenas intenciones, pero no es material corporativo. No da imagen de ejecutiva. Gabriel no respondió. Sus ojos seguían en la pantalla, en el momento en que Isabela entregaba el informe final del equipo con una sonrisa discreta. Al finalizar la dinámica, los candidatos fueron despedidos uno por uno. Isabela salió en penúltimo lugar. Al pasar por la recepción, don Enrique volvió a saludarla con calidez. «Hoy te vi más alta. ¿Será que esos zapatos mágicamente crecieron?», bromeó. «O quizás yo me cansé de encogerme», respondió ella con una risa leve, mientras se alejaba hacia la calle. No sabía qué pensar. Había sentido que aportó algo real, pero no sabía si eso bastaba. Al subir al autobús de regreso a casa, miró por la ventana con una mezcla de incertidumbre y orgullo silencioso. A pocas cuadras de allí, en una sala de juntas iluminada por el atardecer, un nombre comenzaba a destacarse entre todos los informes de evaluación, y aunque ella aún no lo sabía, su forma de ser ya estaba rompiendo paredes invisibles. La noche anterior al anuncio final, Isabela no podía dormir. El ventilador viejo del cuarto zumbaba sin fuerza, y su abuela dormía en la habitación contigua, respirando con dificultad. Isabela se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té de manzanilla entre las manos y un cuaderno abierto. Allí escribió una carta. No era para la empresa, era para su abuela. «Querida abuela, si mañana no me eligen, no pasa nada. Ya gané al llegar hasta aquí. Pero si por algún milagro me dan esa oportunidad, prometo trabajar con el alma. Por ti, por mamá, por todo lo que hemos pasado. No tengo un traje caro, pero tengo dignidad. Y eso nadie me lo quita». Terminó de escribir, la dobló y la guardó. Entre los papeles da su bolsa. Ni pensaba entregarla. Era solo una forma de desahogarse. Después, intentó dormir, sin éxito. A la mañana siguiente, regresó una vez más al edificio de cristal. Era la última ronda, una entrevista individual con el CEO. Le temblaban las manos. Nunca había estado tan cerca de algo tan grande y tan incierto. Renata la recibió con la misma frialdad de siempre. La condujo hasta una pequeña sala de espera en el piso ejecutivo, donde le pidió que aguardara unos minutos.
Isabela se sentó con el bolso sobre las piernas, repasando mentalmente todo lo que podía decir. Mientras tanto, Renata entró a la oficina de Gabriel del Toro con una expresión rígida. «Ya llegó la última», anunció, dejando una carpeta sobre el escritorio. «Todavía no entiendo por qué se le sigue considerando». Gabriel, en mangas de camisa, hojeaba informes cuando un pequeño papel doblado cayó entre los documentos. No era un archivo oficial. Curioso, lo desdobló. Reconoció la caligrafía torpe, pero sincera. La carta no estaba dirigida a él, pero no pudo evitar leerla. A medida que avanzaba por las líneas, sintió cómo algo se removía dentro de su pecho. No era un discurso armado. Era la verdad desnuda de una mujer que había vivido la vida sin garantías, pero con esperanza. Una verdad que rara vez se encontraba en los escritorios de una multinacional. Renata notó que su jefe no decía nada. «¿Todo bien?» Gabriel dobló la carta con cuidado. «Dile que pase, por favor», dijo, sin mirarla. Isabela entró con pasos silenciosos. Gabriel se puso de pie y le ofreció la mano. Su apretón fue firme, cálido, distinto a todos los que había sentido antes. La invitó a sentarse y por un momento la sala quedó en silencio. «He leído mucho sobre usted», empezó él, «pero nada tan honesto como esto». Colocó la carta sobre la mesa. Isabela empalideció. No entendía cómo había llegado a sus manos. Su primera reacción fue de vergüenza. «Lo siento, no debía estar ahí. Era para mi abuela». Gabriel sonrió. «Y sin embargo, fue lo más auténtico que he leído en mucho tiempo. No se preocupe, no hizo nada malo. Solo me mostró quién es usted de verdad». Isabela respiró aliviada, aunque todavía sentía el rostro ardiendo. Gabriel cambió de tema con naturalidad, haciéndole preguntas sobre sus valores, sus aspiraciones, cómo imaginaba el futuro dentro de la empresa. La conversación fluía diferente. No era una entrevista, era un encuentro entre dos mundos que se estaban descubriendo. Durante más de 20 minutos hablaron de todo menos de títulos, y cuando se despidieron, Gabriel le dijo algo que ella no olvidaría jamás. No siempre se trata de elegir al más preparado, sino al más preparado para aprender. Isabela bajó por el ascensor sin saber qué pensar. Había algo en su pecho, que latía con fuerza, pero se negaba a hacerse ilusiones. Cuando salió a la calle, se sentó en un banco cercano. El tráfico pasaba frente a ella, indiferente. En sus manos, sostenía el cuaderno donde había escrito la carta. Estaba vacío, y sin embargo, sentía que esa carta no escrita para él había sido leída justo por quien más necesitaba entenderla. A la mañana siguiente, el ambiente en la Innovatec estaba cargado. Se respiraba tensión en los pasillos, como si algo importante estuviera por decidirse. En el piso ejecutivo, Gabriel revisaba los informes finales de los candidatos junto al comité de selección. Los rostros eran serios, las voces medidas. Todos parecían tener su favorito, y no todos estaban de acuerdo con su inclinación. «Con todo respeto», dijo uno de los directores, «la señorita Fernández no tiene la formación académica que se espera para un puesto tan cercano al CEO. Es un riesgo». «¿Riesgo de qué?», preguntó Gabriel, cruzando los brazos. «De no saber adaptarse, de no estar a la altura del entorno. Tenemos candidatos con maestrías internacionales». Y sin embargo, interrumpió él, mirando al grupo, ninguno mostró la visión práctica que ella demostró en la dinámica. Ninguno escribió una carta que me recordara por qué comencé esta empresa. El silencio fue incómodo. Renata, sentada en la esquina de la mesa, observaba sin decir nada, pero en su interior hervía. No comprendía cómo aquella muchacha, que a su juicio no tenía porte ni presencia, podía estar tan cerca de ser elegida. Esa noche tomó una decisión. A escondidas, entró a la oficina donde se almacenaban los documentos de los candidatos. Sacó una copia del formulario de Isabela y, con habilidad, insertó una hoja falsa. Un supuesto informe que indicaba que la joven había violado la política de confidencialidad al mencionar detalles del proceso en redes sociales.
Todo inventado, pero convincente. Al día siguiente, ese documento llegó misteriosamente al escritorio de uno de los evaluadores, quien, al leerlo, llevó la información directo a Gabriel. «Tenemos un problema», dijo, entregándole la hoja. «Si esto es cierto, no podemos seguir considerando a esta candidata». Gabriel leyó en silencio. Algo no encajaba. Sabía que Isabela había sido cautelosa en cada palabra. La forma en que hablaba, la manera en que miraba, no coincidía con alguien que haría algo así. «¿Quién encontró esto?», preguntó. «Renata lo dejó esta mañana. Dijo que había llegado anónimamente». Gabriel frunció el ceño. Había trabajado con Renata por años, pero últimamente había notado cierta rigidez en su trato. Decidió investigar por su cuenta. Mandó llamar al equipo de TI de la empresa y pidió que rastrearan cualquier publicación o actividad en redes sociales asociada al nombre de Isabela. Horas después, el informe era claro. No había nada, ni un comentario, ni una publicación, ni una insinuación. El informe era falso. La indignación creció en su pecho. Guardó el documento y bajó personalmente hasta el piso donde Renata tenía su oficina. Entró sin golpear. Ella se sobresaltó. «Gabriel, no sabía que vendrías. ¿Por qué hiciste esto?» Ella abrió la boca, pero no dijo nada. «¿Creíste que no iba a darme cuenta? Inventar un documento para sabotear a una candidata no solo es antiético, es cruel y está muy lejos de los valores de esta empresa». Renata intentó defenderse, pero las palabras ya no tenían peso. Gabriel dejó el informe sobre su escritorio y se marchó. De regreso a su oficina, supo que necesitaba tomar una decisión clara, pero cuando mandó a llamar a... El primer día de Isabela como asistente personal del CEO comenzó antes del amanecer. El mismo vestido azul colgaba en el armario, pero esta vez eligió una blusa blanca sencilla y un pantalón oscuro que había comprado con ahorros guardados, para emergencias. Sonrió frente al espejo. Esta era una emergencia del alma, una donde el corazón pedía ser feliz. Al llegar a Innovatec, don Enrique la recibió con una reverencia exagerada y una sonrisa cómplice. «Sabía que volverías, hija. Algunos lugares parecen demasiado grandes, pero a veces es uno quien les queda grande a ellos». Isabela rió. Subió al piso ejecutivo con la frente en alto, y cuando cruzó la puerta de cristal, los murmullos cesaron. Algunos empleados desviaron la mirada, otros simplemente fingieron no verla. No importaba. Ella no estaba allí para convencer a nadie, solo para trabajar. La oficina de Gabriel era amplia, luminosa, con estantes repletos de libros e innovación. Él la recibió con un café recién hecho y una frase que la sorprendió. Primera regla, aquí se trabaja con honestidad. Segunda, no dejes que te conviertan en lo que no eres. Tercera, si alguna vez tienes dudas, pregúntame o escríbeme otra carta. Ambos rieron, y con eso la tensión se disipó. Durante las primeras semanas, Isabela aprendió cada detalle de la rutina. Organizaba agendas, respondía correos, resolvía conflictos internos con más empatía que técnica. Su forma de tratar a cada empleado, desde el mensajero hasta los directores, empezó a contagiar un aire distinto por los pasillos. Los viernes, a pedido de Gabriel, almorzaban juntos en la sala de descanso. Hablaban poco de trabajo. A veces compartían historias de infancia, otras veces simplemente miraban por la ventana en silencio, como si el ruido de la ciudad los uniera más que las palabras. Un día, él la sorprendió con un archivo en su escritorio. Un proyecto piloto para crear un programa de capacitación para jóvenes sin acceso a educación formal. Isabela lo leyó en silencio, con los ojos brillantes. «¿Es real? Tanto como tú», respondió Gabriel. «Lo pensé por ti, pero lo construiremos juntos». Desde entonces, trabajaron codo a codo. Y sin notarlo, los límites entre jefa y asistente comenzaron a desdibujarse. No por falta de profesionalismo, sino por la complicidad que crece cuando dos personas se reconocen en el otro.
A veces, Gabriel la observaba mientras hablaba por teléfono o tomaba notas, y se preguntaba cómo una joven con tan poco en los bolsillos podía tener tanto en el alma. Y ella, aunque no lo decía en voz alta, sentía que aquella oficina se había convertido en algo más que un trabajo. Era su lugar en el mundo. Un viernes cualquiera, mientras ordenaban unos documentos, Gabriel la miró de reojo y dijo: «Nunca te lo dije, pero esa vez, en la terminal, eras tú quien me salvaba a mí». Isabela sonrió, sin entender del todo. ¿De qué te salvaba? Gabriel se encogió de hombros. De mí mismo, tal vez. Ella no respondió. Solo lo miró con ternura. Y en ese silencio, compartido, sin promesas ni certezas, algo nuevo comenzaba a florecer. Algo que no dependía de títulos ni trajes, solo de dos corazones que habían sabido encontrarse en medio del ruido. A historia de Isabela nos lembra que o valor de uma pessoa não está em suas roupas, títulos ou aparência, mas na sua coragem de permanecer autêntica, mesmo quando o mundo inteiro tenta diminuí-la. E você? Se estivesse no lugar de Gabriel, teria enxergado além das aparências? Ou, se fosse Isabela, teria tido forças para continuar após tantos julgamentos? Às vezes, tudo o que alguém precisa é de uma oportunidade justa, e tudo o que o mundo precisa é de mais gente disposta a oferecê-la. Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela para continuar essa jornada de autoconhecimento e emoção. E se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal para não perder os próximos relatos que, assim como este, vão te fazer refletir sobre o que realmente importa. Até a próxima!